Bienvenidos a Club de Prensa en NTN 24. Transmitimos desde Washington, a 3 cuadras solamente de la Casa Blanca. Y al final de este programa, si ustedes lo quieren ver completo o quieren ver a partes, lo pueden encontrar en nuestra página de Facebook o en nuestra cuenta de Twitter. Y el audio, el podcast está en SoundCloud. Les doy la bienvenida a los invitados a este programa. En primer lugar está aquí Sebastián Rotella, que es periodista y reportero de ProPublica. Gracias, Sebastián, como siempre, por estar aquí. Buenos días, Juan Carlos, gracias. Oiga, hablábamos antes de entrar al programa de que usted fue finalista de un premio Pulitzer. ¿Cuántos finalistas hay normalmente en los premios? Bueno, cada premio tiene 2 finalistas y el que gana, ¿no? Pero solo llegar ahí... O sea, eran 2, llegó usted al final y no... Bueno. ¿Y en qué año fue? Esto fue en el 2006. Bueno, ya se ganará usted un premio Pulitzer. Ya verá que se ganará. Estaba ahí cerca. Estaba cerca, seamos pero llegará. Precisos. Gracias. Cristina García Casado, corresponsal de la Agencia Española de Noticias EFE, bienvenida también. Muchas gracias. Y Pablo Pardo, corresponsal del Mundo de Madrid, bienvenido a esta casa. Muchas gracias. Contaba además usted que el fin de semana pasado iba, por razones periodísticas, a cubrir una presentación que iba a ser Stormy Daniels, la modelo porno que tuvo, o dice ella haber tenido una relación por lo menos una sola vez aparentemente con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. El caso de Stormy Daniels es importante porque Michael Cohen, abogado independiente de Trump, le pagó a ella $130,000 para que ella no revelara detalles de esta relación. Se los pagó poco antes de las elecciones de noviembre de 2016 y esta mujer en cierto modo dicen que tiene un poco contra las cuerdas a Trump con todo este asunto. ¿Cómo era lo de la presentación? Sí, bueno, una presentación, por decirlo de la forma más sofisticada posible, digamos, de las que hace Stormy Daniels. Era creo que el jueves, viernes y sábado. Ah, pero no era un discurso, no iba a No era precisamente exactamente, no, creo que no hablaba. Ya. Era lenguaje no verbal el que transmitía. En un strip club de Baltimore, a 40 kilómetros de aquí de Washington. La cuestión es que al final tuve que elegir entre el economista jefe del Fondo Monetario Internacional, el ministro de Economía de España y Stormy Daniels. Y opté por el economista jefe y por el ministro de Economía de España. Y dejé a Stormy Daniels para otra ocasión. Oiga, pero ella debe estar haciendo mucho dinero con estas presentaciones, ¿no es verdad? Yo sé que, por lo que contaba la prensa, porque yo me enteré de esa presentación en el Washington Post, sí, sí está haciendo un tour por Estados Unidos que se llama, al parecer, Make America Horny Again, es decir, haz América, excita a América otra vez, jugando con el eslogan de Donald Trump. Y sí, sé que esto ha revitalizado, digamos, su carrera. Y bueno, eran 3 noches en Baltimore, aparentemente las 2 primeras, que fueron las que cubrió la prensa, el Baltimore Sun y el Washington Post, el sitio estaba lleno. Y bueno, fundamentalmente, claro, había además mucho, digamos, morbo por la cuestión de Donald Trump. O sea, la gente que cuando ella pasaba por entre las mesas o lo que fuera, la gente le preguntaba pues, por Trump. Sí. Es muy curioso porque creo que el Baltimore Sun le preguntaban que en un momento dado, ¿crees tú que vas a acabar con la presidencia de Trump? Y ella dijo, no, esto no va a ser el final de la presidencia de Trump. Pero sí, vamos, desde luego que esto, digamos, que ha revitalizado mucho su carrera. No sé cómo estarán yendo sus vídeos o sus películas en internet, pero no me extrañaría que hubiera más interés en ellas, desde luego. Bueno, cambio de asunto, Sebastián Rotella. Ayer empezó la primera visita de Estado de la era Trump aquí en Washington. El protagonista es Emmanuel Macron, el presidente de Francia, quien llegó con su esposa Brigitte. Y aparte de la relación personal entre Trump y Macron, de la que hablaremos en un minuto, uno de los asuntos centrales de este encuentro, que empezó con una rueda de prensa conjunta en la mañana en la Casa Blanca, posteriormente hubo un almuerzo que le ofrecieron en el Departamento de Estado Mike Pence, el vicepresidente de Estados Unidos, a Macron. Macron ha estado también en el cementerio de Arlington, incluso había llegado la víspera y había tenido una cena en Mount Vernon, la residencia campestre de George Washington, el primer presidente de Estados Unidos, cerca de aquí, y anoche hubo una cena de gala en la Casa Blanca. Pero uno de los asuntos centrales tiene que ver con que Macron quiere convencer al señor Donald Trump de que no vaya a tomar la decisión de retirar a Estados Unidos del acuerdo que se firmó con Irán. Este acuerdo se firmó el 2 de abril del año 2015, justamente lo tenía aquí, y lo firmaron
los países miembros permanentes del Consejo de Seguridad, es decir, Estados Unidos, el Reino Unido, Francia, China y Rusia, más la Unión Europea, por una parte, y por otra, Irán. Y la idea es que a cambio de que le levantaran las sanciones a Irán, con lo cual pueda tener acceso a una cantidad de cuentas bancarias y además a una cantidad de bienes, pues ese país, Irán, se comprometía a no seguir enriqueciendo uranio. Esto era básicamente, en eso consiste el pacto. Bueno, el señor Donald Trump dijo ayer que ese pacto, reiteró, le parece un pacto ridículo, que eso ha costado 135 mil millones de dólares pues, a los países occidentales, bueno, incluidos los de miembros permanentes del Consejo de Seguridad, y que además le dieron a Irán 1.800 millones de dólares en efectivo. Él fijó una fecha, el 12 de mayo, Trump, para retirar a Estados Unidos si no hay un cambio. Pero después de la reunión con Macron, ayer dijo Trump, bueno, quizá podemos analizar, estudiar la posibilidad de que haya una reforma a este pacto. Usted ha cubierto muchos asuntos de seguridad internacional. ¿Ve factible que Trump dé su brazo a torcer? Lo veo factible. Va a ser muy interesante cómo eso se desarrolla, sobre todo con el cambio de los asesores de Trump, porque Bolton, el nuevo asesor de seguridad nacional, es muy halcón en el tema de Irán. Y Pompeo, que va a pasar de la CIA a secretario de Estado, también. Desde que llegó esta administración, bueno, públicamente Trump desde el principio, en su forma, diríamos más bien exagerada y agresiva, decía que era el peor acuerdo de la historia de la diplomacia, cosas así. Pero dejando esto al lado, desde el principio había gente en la administración muy enfocados en este acuerdo, en el tema de Irán como amenaza regional, que es, dejando al lado el acuerdo, Irán está muy activa en Siria y en otros sitios. Entonces, pedían mucha inteligencia, me decían las fuentes, sobre Irán, y todo el enfoque era sobre este acuerdo y qué se podía hacer. Entonces, sobre todo con esta subida de los halcones, se veía mucho peligro el acuerdo, pero ahora con Macron y esta relación interesante que ha desarrollado Trump y esta propuesta de buscar una forma de evitar dinamitarla, que realmente crearía problemas porque dividiría mucho Occidente, ¿no? Pero Europa está muy por mantener el acuerdo, que tener un acuerdo es mejor que no tener uno, dicen muchos, inclusive en este país. Entonces, hay esta idea de que se puede mejorar, ¿no? Se le está presentando a Trump como mejorarla. Ahora, vamos a ver, Macron parece que haberle propuesto una cosa que puede ser sensata si funciona así, que es, tiene algunas debilidades el acuerdo, o hay unas cosas que se podrían mejorar, que son sobre todo negociar con Irán más allá del acuerdo sobre lo que está haciendo en Siria y todo el polvorín que es Medio Oriente, y el futuro, porque lo que pasa cuando este acuerdo acaba en 10 años, mucha gente dice que Irán podía ir muy rápidamente hacia las armas nucleares. Entonces, con Macron parece, y los europeos, y yo creo que alguna gente de la administración que quieren preservarlo, están buscando una forma de que Trump pueda presentarlo al público como, bueno, no lo vamos a tirar este acuerdo porque tenemos uno mejor. Pero yo sobre todo me pregunto qué va a pasar cuando se va Macron y ahí el papel que van a jugar Bolton y Pompeo, ¿no? Porque ahí creo que hay mucha gente, un lobby muy fuerte que dice hay que enfrentarse a Irán y tal. Pero claro, si dinamitas ese acuerdo realmente creas un problema que ya es grave en Medio Oriente y en el seno de lo que es la alianza Estados Unidos-Europa, la alianza occidental, otra crisis muy fuerte. Cristina García Casas. Sí, estamos hablando mucho de, ¿no? Ayer esto que sugirieron Trump y Macron, pero como has comentado hay muchos más actores en esto, especialmente la parte más implicada que es Irán. Y ayer lo que hubo, más allá del bromance que ha habido entre Macron y Trump, es una amenaza cruzada entre Trump e Irán, los dos advirtiendo de las consecuencias de irse, bueno, pues de si Estados Unidos se va del acuerdo o si Irán continúa con el programa nuclear. Entonces vamos a ver qué pasa porque hay muchas partes sentadas en la mesa. Lo de ayer al final, en el marco de las visitas de Estado, digamos que siempre todo es más positivo de lo que luego veamos qué pasa de puertas para adentro. Tenemos a Pompeo que probablemente será confirmado esta semana. El acuerdo nuclear de Irán es uno de los grandes temas en los que los senadores tienen miedo de que, bueno, él incluso apostaba por el cambio de régimen, o sea, él tiene una postura muy agresiva y férrea en ese tema. Y luego también hay que recordar que Europa quiere este acuerdo sí o sí, hay muchos intereses también comerciales, hay empresas europeas que están haciendo pues negocios allí que también presionan a sus gobiernos. Y también hay que apuntar que va a venir Merkel a ver cómo da la puntilla a este asunto, sin visita de Estado, eso sí, porque no se llevan tan bien. Entonces vamos a ver un poco qué pasa con eso también y ver también, recordar que hubo una amenaza de la Unión Europea diciendo, bueno, nosotros nos quedamos.
y entonces habría esta división, ¿no?, de que de repente la Unión Europea quedaría del lado con Rusia, China, Irán, y por otro lado Estados Unidos y Israel, que sería un dibujo cuanto menos curioso. Pablo Pardo. Sí, a mí me parece, bueno, por un lado, me parece muy curioso o muy interesante el uso de las palabras. Es decir, se está hablando de mejorar el acuerdo. No, de lo que está hablando es de romper el acuerdo. Estados Unidos ha firmado un acuerdo y ahora Estados Unidos dice que ese acuerdo no le gusta, que quiere otro. Lo cual es un golpe más a la solidez diplomática de Estados Unidos. Es decir, Estados Unidos es un país que firma acuerdos y se retira de ellos cuando hay unas elecciones. Hay una frase atribuida, yo no sé si es cierta, a la mujer del Shah de Irán, que fue derrocado durante la Revolución Islámica, Farah Diba, que dijo, se le atribuye, que dijo, es muy peligroso ser enemigo de Estados Unidos. A veces es más peligroso ser amigo de Estados Unidos. Es decir, Estados Unidos, un país normal, no debería hablar de mejorar un acuerdo. No, lo que Estados Unidos está hablando es de tirar el acuerdo por la borda y hacer otro. Estados Unidos de lo que está hablando es de añadir una serie de condiciones a un acuerdo que suponen en la práctica otro acuerdo. En cuestiones fundamentalmente de misiles balísticos, que es algo que el anterior acuerdo no cubría, y en segundo lugar de intervención de Irán en otros países de la región. Que a Estados Unidos le preocupe tanto la intervención, que a Estados Unidos e Israel les preocupe tanto la intervención en otros países de la región es notable. Más aún cuando fue Estados Unidos el que invadió y ocupó Irak, que era el país que frenaba la expansión territorial de Irán. Es decir, Estados Unidos, digamos que quiere, como dirían los americanos, tener su tarta y comerla al mismo tiempo, o repicar y estar en procesión, que diríamos en España. Entonces, me parece que el acuerdo es una... O sea, que lo que dijo ayer Trump y lo que está haciendo Trump y parte de su equipo en política exterior, Bolton, que es un hombre que está siempre en favor de cualquier guerra, siempre y cuando él no vaya a la guerra, evidentemente, porque él no fue a Vietnam. Igual que Trump. Pompeo, que es un evangélico que ve la situación en Oriente Medio en términos del Antiguo Testamento, e Israel, que lógicamente con Bibi Netanyahu, es un político que utiliza la amenaza de Irán pues, cada vez que tiene un escándalo de corrupción, es decir, todos los días, pues es evidentemente una manera de cambiar completamente un acuerdo. Y también es muy llamativo, es decir, estamos hablando de concesiones en todo a Corea del Norte. De pronto, Corea del Norte, que era el hombre cohete, un asesino que había matado a su propio hermano, que estaba dejando a su población morirse de hambre, ahora resulta que es un señor honorable. Ya, ayer dijo Trump que Kim Jong-un es un hombre muy abierto y muy honorable. Muy abierto y muy honorable. Sí. Es decir, ¿a cambio de qué? De apretarle las tuercas a Irán. Es decir, no me parece que sea una postura consistente. Me parece que es una postura fantástica, pues de nuevo para dinamitar la diplomacia de Estados Unidos fuera. También tiene un componente, yo creo que casi hasta de venganza personal, porque este acuerdo nuclear con Irán era parte del legado de Barack Obama, y creo que, bueno, que la postura de Macron, que luego creo que iremos sobre ella, pues fue más o menos como la de Tony Blair en el año 2002. Es decir, Macron en el fondo dijo que sí a todo lo que Trump le mandó. Yo no sé si hay algo en el agua que le dan en la Casa Blanca a los europeos cuando vienen o qué es, pero con tal de convertirse en el interlocutor de Estados Unidos, los primeros ministros y los presidentes europeos están dispuestos a hacer lo que haga falta. El problema es que Blair no logró nada de Bush, Aznar no logró nada de Bush, salvo que su partido perdiera las elecciones. Blair logró con Bush que el Partido Laborista quedara excluido del poder en Gran Bretaña por los siglos de los siglos. Sí. Y Macron ayer no consiguió absolutamente nada de Trump. Bueno, cambio de asunto, pero tiene que ver con lo mismo, Sebastián Rotella. Llama mucho la atención la relación personal entre Donald Trump y Emmanuel Macron. El pasado 14 de julio, Macron invitó a Trump y a Melania Trump, la primera dama de Estados Unidos, al desfile que se lleva a cabo en los Campos Elíseos, en donde salen pues, aviones de cuyas turbinas aparecen unos gases con los colores de la bandera francesa, el azul, el blanco y el rojo, y es tal vez el desfile más bello que haya en el mundo, puede ser el desfile del 14 de julio en París. Trump estaba encantado,
ha pedido incluso que hagan un presupuesto aquí en el Departamento de Defensa para montar un desfile parecido, seguramente el 4 de julio en la Avenida Constitución o en la Avenida Independencia, en Independence Avenue o en Constitution Avenue o aquí en la Avenida Pensilvania. Pero además llama la atención porque cuando se bajó Macron del automóvil para empezar esta visita de Estado en la Casa Blanca ayer, se saludaron de beso, de doble beso en la mejilla, Macron y Trump. Después se han cogido de la mano varias veces, incluso la portada del diario The Washington Post los muestra a los dos tomándose de la mano, pero en otro momento de la rueda de prensa Macron le picó el ojo, le guiñó el ojo a Trump, estando pues a 2-3 metros, se cogían todo el tiempo. Donald Trump en la oficina Oval le dijo que le tenía que limpiar la caspa que tenía en la solapa al señor Macron y dijo es que él es perfecto, tiene que parecer perfecto y la verdad es que a mí me gusta mucho el señor Macron. Aquí hay otra foto en el diario de Wall Street Journal, están ellos sí, cogidos de la mano y con la casi que cheek to cheek, mejilla con mejilla como se diría en inglés. ¿No es esto un poco curioso porque no es frecuente que haya relaciones personales así? Seguramente les parecerá muy agradable, pero yo creo que a la gente le llama de todas maneras mucho la atención. ¿Cuál es su percepción de este asunto? Te voy a decir que me hace gracia porque me acuerdo vívidamente estando de corresponsal en París en una conferencia de prensa entre George Bush y Jacques Chirac en el Élysée, el Palacio Presidencial francés. Y viendo que estos dos hombres se detestaban físicamente tanto que solo estar juntos, mucho menos tocarse, era un suplicio para los dos. Sin embargo, la relación funcionaba, aparte del choque sobre Irak y todo eso, nivel servicios, nivel antiterrorismo, seguía funcionando, ¿no? Entonces, la relación entre Estados Unidos y Francia es muy importante y yo creo muy positiva para lo que es un Occidente cada vez más debilitada y amenazado. Sí, yo creo que no es ninguna primicia que el presidente de Estados Unidos actual es un hombre excéntrico y se comporta con la gente en general, sus relaciones interpersonales, sean negativas o positivas, son más bien extrañas, no solo dentro de lo que es la política tradicional, sino cómo la gente se comporta. Entonces, esto es absolutamente cierto, es raro. Ahora, ¿qué está pasando? Macron está en una situación que podía decir, como dicen muchos en Estados Unidos y Europa, que no les gusta ese presidente, no les gustan sus modados, no les gustan sus políticas y podía ser hostil, o puede hacer lo que yo creo que está intentando hacer, es que buscar aprovechar la situación y hacer lo mejor posible y mantener esta alianza. Se ha traducido o se ha convertido en esta especie de espectáculo, bueno, pero el fondo ahí es que yo creo que sobre temas muy importantes como Irán, es positivo que haya una relación, que intente tener una relación buena, y yo creo que todo lo que dijo Pablo antes sobre los problemas y la hipocresía y las contradicciones de dinamitar o cambiar ese acuerdo es cierto, pero al mismo tiempo yo creo que los franceses, que son muy hábiles y entienden el mundo muy bien, están intentando buscar la mejor solución posible a una serie de problemas que ha creado la nueva política de Estados Unidos. Irán es un actor peligroso y estamos en una situación muy peligrosa en Siria con Rusia, Irán y Hezbollah, ¿no? Que son enemigos de Occidente y de Estados Unidos y de Israel. Entonces, de alguna forma, a pesar del espectáculo, me parece bien que al menos hay entre uno de los pocos países fuertes que queda en Europa, que militarmente y diplomáticamente puede tener un peso en el mundo, que está trabajando, que tenemos alguna relación positiva y tal vez se traduce en algo bueno. Pablo Pardo, usted justamente publica un artículo hoy en El Mundo titulado El susurrador de Trump, o el hombre que le susurra a Trump a propósito de Macron. Sí, es algo que se ha convertido casi en un cliché, ¿no? En la forma de decir que aquí en Washington, decir que Macron es el hombre que susurra a Trump, viene de la tradición del oeste de domar caballos susurrando o hablándoles. Y como explico, en el caso de Macron es notable porque Macron ha logrado susurrar a Trump sin que Trump le pegue ninguna coz, como suele ser habitual en él, ni le muerda. Pero vamos, más allá de los tocamientos en la reunión de ayer, yo no, es decir, no sé hasta qué punto, es decir, creo que la experiencia pasada demuestra que cuando los europeos tratan de influir en Estados Unidos,
lo más que consiguen es que les dejen dirigirse al Congreso en sesión conjunta, como está haciendo ahora mismo. ¿Cómo va a pasar ahora en 10 minutos? Al margen de eso, creo que Gran Bretaña no consiguió absolutamente nada apoyando a Estados Unidos en Irak, sí. Y creo que en un país que es, por definición, muy insular como Estados Unidos y que además está muy separado de Oriente Medio, yo creo que aunque la estrategia de Macron sea tratar de influir, etcétera, etcétera, yo creo que al final su capacidad de influir va a ser mucho menor que la de nadie, en concreto que la de Israel, pero aparte de Israel, bueno, después Arabia Saudí, y que son dos enemigos de Irán, y después ya pues vendría Francia, vamos. Cristina García Casado. Yo creo que lo que se hizo ayer muy bien Macron es que ha sabido leer quién es Trump, su personalidad. Y Trump es una persona fundamentalmente narcisista. Y entonces ayer Macron hizo algo que a Trump también le gusta, que es dejar la sustancia, lo difícil, lo que normalmente, digamos, entorpece las discusiones, aparte porque había muchos temas muy complicados entre los dos países que no se tocaron, el acuerdo de París, el tema de Jerusalén, el reconocimiento de Jerusalén, el tema comercial, de la posible guerra comercial, todo eso se deja al margen y se dedicó a la escenografía. Y también lo que vimos, y en eso estoy de acuerdo con Pablo, a ver, aunque haya una cierta amor-odio hacia Estados Unidos desde muchas partes, ¿no?, en Europa, sí hay una fascinación, y Trump no deja de estar ocupando algo que fascina en Europa, que es la Casa Blanca, que es icónico, y ayer Macron, si iba siguiendo la cuenta de Twitter desde que está en Washington, estaba como cuando uno llega la primera vez aquí fascinado, los monumentos, decía incluso la Casa Blanca, este lugar icónico donde la historia sigue construyendo, o sea, había una, transmitía que él estaba fascinado, honrado, y esto también le han agasajado de una manera, bueno, la primera visita de Estado en una semana en la que otro actor fundamental europeo, Alemania, llega aquí sin visita de Estado y sin ningún tipo de fasto, pues bueno, yo creo que en ese nivel sí han hecho un win-win los dos, pero vamos a ver luego, cuando lleguemos a las colas del comer, qué ocurre. Ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa en NTN 24. Hay noticias de España, Cristina García Casado, y de la Comunidad de Madrid. Recordemos que la Comunidad de Madrid es una de las 17 comunidades autónomas españolas, y dentro de la comunidad pues está la capital, que es la ciudad de Madrid, que es capital además desde 1561, cuando Felipe II trajo la capital del Reino de Valladolid a Madrid. Desde entonces Madrid es tal vez la ciudad más importante de España. Bueno, el asunto es que la presidenta de la Comunidad de Madrid se llamaba Cristina Cifuentes, es del Partido Popular, el mismo partido de Mariano Rajoy, el presidente del gobierno central del gobierno español. Hace algunas semanas hubo un escándalo gigantesco porque se descubrió que un máster que ella había incluido en su currículum, hecho en la Universidad Rey Juan Carlos, no era tal. Ella no cursó ese máster y se armó un alboroto tremendo. Ahora, en las últimas horas, esta madrugada, un periódico en internet, el periódico OK, o OK, como lo quieran llamar ustedes, publicó un video del año 2011 en que Cristina Cifuentes, cuando era la número 2 de la Comunidad de Madrid, había sido descubierta en el sentido de que se había tratado de robar o había metido en su bolso 2 potes de crema pues contra la vejez. Creo que costaban 40 euros, algo así como $50 los 2 potes de crema. En todo caso, en el video se ve como un guardia la entra ella a una habitación, ella tiene que vaciar el bolso, aparecen los 2 potes de crema, finalmente ella pagó los 40 euros, con lo cual no hubo informe policial y no fue arrestada y demás. Pero apareció el video y la señora Cifuentes ha renunciado. Y ha renunciado, entre otras, porque Rajoy la llamó por teléfono y le dijo pues que ya no podía continuar con este asunto. ¿Hasta dónde va a llegar este tipo de escándalos en España? Bueno, pasa en muchos otros países, no solamente en España, pero ¿hasta dónde puede llegar esto y sobre todo qué tanto afecta esto al Partido Popular de cara a unas próximas elecciones? Bueno, esto ha sido un escándalo mayúsculo, es el tema más comentado en España que yo recuerdo en tiempo, o sea, además la gente lo ha sentido como una ofensa personal, porque cuando ocurrió el tema del máster, que fue lo primero, ocurrió en un momento en que en España muchas familias de clase trabajadora que les costó muchísimo esfuerzo pagar un máster, que en España son, digamos, baratos comparado con los estándares de otros países, 1.000, 1.500 un máster público, pero es un esfuerzo extraordinario para una familia, digamos, de clase trabajadora. Lo hicieron porque no había trabajo en España para los jóvenes. En ese momento, llevarse este escándalo, que una persona que lo tiene todo, ¿no?, que ya tiene tanto poder, miente de esta manera, luego además la manera en que gestionó
después de que salió, ¿no?, la investigación, cómo ha gestionado también, que no dimitió, que empezó mintiendo, luego dijo que sí, luego dijo que no, todo eso ha dolido mucho, pero ya lo de esta mañana, ver una persona, es que ha sido, o sea, la gente lo lleva como una cosa de ofensa personal, porque ella iba vestida con ropa más cara de lo que cuestan esas cremas que robó según las imágenes, que son unas cremas de, bueno, $40 en total, como 40 euros, como decías, y se está hablando de que llevaba zapatos de Prada ese día. Entonces, es una cosa que a la gente pues le insulta y le ofende. Aparte de eso, que bueno, ha forzado su dimisión, esto es un caso tremendo de venganza política. Esto es un House of Cards a la española, que es así un poco más de andar por casa, pero esto se está apuntando a Ignacio González, que es su predecesor, acusado de crimen, de delitos mucho más graves que robar 2 cremas, y digamos que este vídeo, que ya ella ha dicho que la habían extorsionado con la posible publicación del vídeo en otras ocasiones, bueno, ha servido para forzar su dimisión, que Rajoy, como es una persona que tiene sus tiempos, pues le había dejado esto, ¿no?, que fuera así pasando. Después de este vídeo era imposible que no dimitiera. Se está hablando de que a lo mejor hay todavía más material, pero una vez que se ha cobrado la pieza... ¿De más robos o de...? Se está especulando con más robos, otros temas con los que se le puede, bueno, pues seguir. Es que este tema ya, ahora mismo, el tema del máster fue un gran escándalo, pero esto es ya más también a ella como persona, que su familia vea esas imágenes, o sea, es algo ya que ha sido como muy vergonzoso, ¿no?, para ella. Pero estamos viendo, pues esto es una política, hay que recordar que ella, incluso, o sea, lo comentábamos en el intermedio, que bueno, llegó a sonar como una posible cara para cuando Rajoy quiera dejar algún día la presidenta, para ser presidenta del gobierno español, porque ella representaba una regeneración del Partido Popular, ha tenido una jefa de comunicación que es una de las mejores en Madrid, que la presentó, ¿no?, como, bueno, esto es una política nueva, una política castiza, madrileña, o sea, más llana, más laica, una bocanada de aire fresco, pero eso que hizo, y lo hizo activamente, de intentar incluso señalar dentro de su partido, purgar un poco todo ese nido de corrupción que se ha demostrado que era la Comunidad de Madrid, pues le ha pasado factura y ha acabado, pues porque también el tema del máster fue una gran investigación periodística, pero se habla también pues que ha habido filtraciones, y este vídeo está filtrado porque el medio que comentabas, bueno, está clarísimo, yo creo que ha sido una filtración interesada. Totalmente. Y esto ocurrió en un supermercado o hipermercado, como dicen ustedes los españoles, Eroski en Vallecas, en una zona suroccidental de Madrid, cerca de la cual trabajaba la señora Cifuentes. Pablo Parto. Sí, yo estoy completamente de acuerdo con Cristina. Se apunta a Ignacio González, que está... creo que está en la cárcel, de hecho, Ignacio González, me parece. Sí. Entre otras cosas, pues por una operación inmobiliaria a través de Estados Unidos, que eso sí que es mucho más serio que esto. Lo que pasa es que esto, en términos de opinión pública, esto es un poco la versión en pequeña escala, digamos, de la famosa frase de Stalin de un muerto es una tragedia, 1 millón de muertos es una estadística. Es decir, una cosa es que tú como ciudadano leas que un político se recibió una casa en Marbella, en una zona turística de España, a través de una sociedad opaca creada en el estado de Delaware aquí, y otra cosa muy diferente es que alguien robe 40 euros en cremas de un supermercado. Es decir, esto verdaderamente te indigna. Sí. Y es un poco también lo que pasaba en otra filtración muy famosa en España, que fue el caso de las tarjetas de Bankia. Bankia era un banco que primero fue público, después se privatizó, después se tuvo que nacionalizar porque estaba en quiebra, y después resultó que los consejeros de Bankia y una serie de altos directivos tenían unas tarjetas que eran prácticamente ilimitado el gasto que tenían, que era una forma de crédito oscura de retribución, y bueno, pues allí salía todo en lo que se gastaban el dinero. Algunos se lo gastaban, digamos, en actividades similares a la que yo estuve a punto de hacer el sábado, yendo a ver a Stormy Daniels, pero no por motivos profesionales. Otros pues se lo gastaban en comidas gigantes, en restaurantes o lo que hiciera falta, y eso verdaderamente indignaba a la gente. Pero yo me acuerdo que había incluso una app que veías en Madrid, te salía en qué sitios se habían gastado el dinero. Entonces, claro, es decir, a lo mejor era simplemente pues se habían comprado un traje de 1.000 euros o una cosa así, pero claro, en una tienda por delante de la cual tú pasas todos los días. Yo creo que es un golpe también, coincido con Cristina, muy duro para el PP, porque Cifuentes será efectivamente la cara del nuevo PP. Y también creo que esto deja un poco en una situación que habría que ver a Ciudadanos, el partido que está, digamos, optando a sustituir al PP como el partido del centro derecha o del centro liberal en España, porque Ciudadanos hasta la fecha siempre se ha opuesto a la corrupción, pero ha tomado muy pocas medidas
para combatir a la corrupción. Sí. Ciudadanos en Madrid prestaba su apoyo a Cifuentes, sin Ciudadanos, Cifuentes no podría gobernar, y hasta ahora Ciudadanos había estado mirando hacia otro lado en todo el escándalo del máster. Con lo cual yo creo que esto también le va a pasar algún tipo de factura electoral más pequeño, pero algún tipo de factura electoral a Ciudadanos. ¿Por qué los dirigentes políticos, Sebastián Rotella, son tan dados, o algunos, a hacer este tipo de cosas? También se descubrió que el portavoz del Partido Popular en España, Pablo Casado, un político joven, el que se le dicen muchos que tiene un gran futuro, pues hablaba de que había hecho un máster en la Universidad de Harvard y resulta que había sido un curso de 5 días en Aravaca, un suburbio de Madrid. En Colombia, el candidato presidencial Iván Duque, que está de primero, lo criticaron porque en un currículum, en algún folleto, aparecía que había hecho un curso de especialización en Harvard y había sido de unos pocos días también. En Colombia también Enrique Peñalosa, el alcalde de Bogotá, descubrieron que no había hecho un máster, que argumentó que estaba ahí. ¿Por qué los políticos hacen estas cosas que además es tan fácil de descubrirlo? Es muy llamativo, ¿no? Es una cosa medio patológica. También en Estados Unidos ha habido muchos casos, por ejemplo, de políticos, de gente en el escenario público, que dicen que tienen decoraciones de combate o sirvieron a las fuerzas especiales, y no es cierto, que es además una cosa que se descubre bastante rápido, pero hay esta especie de huida hacia adelante, creo que de alguna gente que está en el sector público y en la política sobre todo, que o sea, se va haciendo pequeñas cosas, digamos, deshonestas, funcionan y ya toma su propia carrería, y por alguna razón esto de ponerse un máster o un doctorado queda bien, ¿no? Es muy ofensivo a yo tengo en mi familia 3 personas con doctorados de verdad que trabajaron día y noche y sacrificaron tiempo y familia y lo logran de verdad. Y después también lo que creo, el subescándalo aquí es que parece que hay esta universidad en Madrid donde no era muy difícil, o sea, ella podía haber, representándose un par de veces físicamente en los sitios, conseguido un máster y nadie diría nada, ¿no? O sea, y además no tomó la molestia de hacerlo, pero es algo muy particular. Ahora, visto de lejos, lo que es interesante en España, todo el mundo se queja de la corrupción, pero al mismo tiempo está cayendo mucha gente por el tema de la corrupción y mucha gente va a la cárcel, ¿no? Y hay una fiscalía anticorrupción que está trabajando, o sea, muy agresiva y positivamente. Entonces, de algún lado hay un lado bueno que es, o sea, cuando la gente, cuando se les pilla en eso, caen. Claro. Hay un caso muy célebre de Anna Schaban, la ministra de Educación, que era de Alemania, que tuvo que renunciar en el 2013 porque había falsificado unos datos o había plagiado una tesis de grado de 1980. Ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa en NTN 24 desde Washington, mientras vamos al Congreso aquí en Estados Unidos en este discurso de Emmanuel Macron en sesión conjunta. Quería preguntarles por algo que ha pasado en México en los últimos días, que es verdaderamente espeluznante, porque 3 estudiantes de cine, Salomón Aceves, de 25 años, Jesús Daniel Díaz, de 20, y Marcos Ábalos, de 20, desaparecieron hace más de un mes, alrededor de un mes, y luego resulta que no fueron encontrados, sino que se ha descubierto que después de haber sido asesinados por el cartel, por uno de los carteles de la droga, el cartel de Jalisco Nueva Generación, pues fueron disueltos en ácido. Estos 3 muchachos. Por supuesto ha habido una reacción muy fuerte de parte de no solamente de todos los mexicanos, sino del mundo del arte, de la intelectualidad. Directores como Guillermo del Toro, actores como Gael García Bernal han protestado por esto. Acaba de superar el número de muertes violentas Enrique Peña Nieto como presidente a Felipe Calderón, el presidente anterior. ¿Y esto a dónde va a parar, Sebastián Rotella, usted que conoce México? Yo diría, mira, ya son 5 o 6 años así, o sea, estamos llegando a un momento que el narco es una autoridad paralela, que hace sus propios retenes, sus propias redadas, sus propias investigaciones y castigos, y como una especie de siniestra burocracia, también hace errores y mata además a la gente equivocada, estos pobres chicos inocentes. Es muy preocupante, te muestra el poder cada vez más menguante del Estado, y que no sé si México se ha convertido en un narcoestado o no. Pero lo que sí es cierto, en grandes, digamos, bolsones del territorio hay una serie de narcoestados, ¿no? Y que además se mezcla todo. O sea, yo pienso, por ejemplo, en el asesinato de 70 migrantes hace 6 o 7 años en Tamaulipas, que estaban en camiones que hicieron una maniobra para evitar un retén de la Armada, pero se toparon con un retén en la carretera que hacen los carteles, ¿no? O sea, hay retenes que además que no sabes si la gente uniformada son
policías de verdad, policías corruptos, narcos disfrazados de policías, ¿no? O sea, lo mismo pasó con 2 agentes americanos que fueron asesinados por un narco hace unos años. No fueron asesinados por ser agentes americanos, fueron asesinados porque entraron en un territorio que estaban patrullando los narcos como si fuera una especie de policía paralela y los mataron, además tan brutos que estos jóvenes agentes americanos que eran latinos gritaban embajada americana, y después en la investigación interceptada de uno de los gatilleros hablando con su jefe, que dice, creo que me maté, aunque no dijo maté, dice una palabra más fuerte, al embajador americano. O sea, pensaba que el tipo era el embajador, un tipo que iba solo con otro en una camioneta. Entonces lo que te estoy hablando es que es ya un nivel trágico y absurdo lo que está pasando, y a ver qué pasa con estas elecciones. Pero yo siempre digo lo mismo, empezará a cambiar esto cuando se ataca la impunidad, no solo al narco, sino a la impunidad enquistada en el poder político y económico, y empiezan a ir a la cárcel senadores y banqueros y gente que realmente son parte de la infraestructura que deja persistir esta situación. Pablo Pardo. Sí, yo estoy de acuerdo en que México, bueno, creo que el año pasado hubo en torno a 29.000, 30.000 muertos violentos, asesinados según estadísticas oficiales, que si nos paramos a pensarlos, México debe de tener unos 125, 130 millones de personas, es menos de la mitad que Estados Unidos y es pues el doble aproximadamente. Yo creo que México está empezando, o sea, está claramente, es una crisis, yo creo, en la cual no está teniendo repercusión mucho fuera de México, me da la impresión. Pero México es un país enorme que está convirtiéndose, pues como comentaba Sebastián, en cierto sentido un estado fallido, o al menos en parte del territorio está convirtiéndose en un estado fallido, y esto es algo muy serio, dejando de lado el hecho de que estamos hablando de 30.000 muertos, es decir, que eso es el número de muertos que puede haber en un año probablemente en Afganistán, aunque sea un país con mucha menos población. Estamos hablando de una verdadera guerra. Digamos que un país de las dimensiones, de la importancia política, demográfica, económica de México, es una cosa muy seria. No deja de ser llamativo, además, digamos que con México existe, yo creo que cuando se lo analiza desde fuera, como una cierta esquizofrenia. Es decir, por un lado es el país que está abriendo su industria de las telecomunicaciones, que está abriendo su industria del petróleo, que está recibiendo inversión financiera de Estados Unidos, de la Unión Europea, de España, de muchos países, y al mismo tiempo es un país, bueno, donde se dan estas circunstancias. Y yo creo que es un problema que además está creciendo y que verdaderamente es muy preocupante. O sea, es decir, estamos hablando, insisto, de un Estado que corre el peligro de convertirse en un Estado fallido, pero de 130 millones de personas, y que es una potencia económica y una potencia política. Cristina. Y también hay que ver cómo es la respuesta cuando suceden casos tan atroces como este, que a mí personalmente pues me ha recordado al caso de Ayotzinapa de 2014, que también impactó al mundo y del que hoy todavía no hay respuestas. Ese es el gran problema. No han aparecido los 43 No hay respuestas todavía, y ha habido, bueno, es un tema que se trató mucho en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, hubo muchísimo conflicto entre la Comisión y el Estado, no se colaboró suficientemente, acabó por haber, bueno, una ruptura en ese sentido. Es decir, el tema de cómo se investiga y cómo se responde es dramático. Hemos oído algunas autoridades después de este caso decir es que estaban en el sitio equivocado. ¿Cómo van a estar en el sitio equivocado? Eso no es una respuesta que se pueda dar. No puede ser que te vas a hacer una grabación que tenían que hacer para sus estudios de día en una casa, y que sea normal, que bueno, es que de casualidad llegaron a un sitio en el que les acaban quemando con ácido porque les confunden con otros narcotraficantes. Esa respuesta del Estado yo creo que es preocupante. En la campaña electoral estamos escuchando, por ejemplo, de parte del candidato oficialista hablar mucho de que los equipos de investigación en México tienen que mejorar, pero yo también coincido en que es más algo cultural, de que la impunidad a todos los niveles pues sea algo que se combata, pero de manera de verdad, no solo en los discursos políticos. Ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa en NTN 24 para despedirnos. Gracias Sebastián Rotella, Cristina García Casado y Pablo Pardo. Y a ustedes los dejamos con el discurso en directo, a pocas cuadras de aquí, que pronuncia Emmanuel Macron en una sesión conjunta, el presidente de Francia, en una sesión conjunta del Senado y la Cámara de Representantes de los Estados Unidos. Los espero mañana en Club de Prensa.